Buenas tardes, profesora y compañeros, y a todos los que estén viendo este video. Mi nombre es Marily Reynoso Hernández, estudiante de la Universidad Autónoma de Guerrero, de la Facultad de Psicología en Acapulco. A continuación, les voy a presentar una recopilación de todos los temas que hemos visto alrededor de este semestre de la asignatura Psicología e Migración. La migración es un desplazamiento de personas que tiene como intención un cambio de residencia desde un lugar de origen a otro de destino, atravesando algún límite geográfico que generalmente es una división político-administrativa. La migración es un elemento muy importante en la vida actual y es un fenómeno que con el paso de los años ha ido tomando diversos rumbos. Para hablar de migración necesitamos saber los siguientes conceptos. Un inmigrante es una persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional de manera temporal o permanente por diversas razones. Un emigrante emigra o ha dejado su propio lugar de origen para instalarse de manera temporal o permanente en un país o territorio diferente. Por último, un refugiado es cuando una persona tiene que salir de su país en contra de su voluntad, ya sea porque pone su vida en riesgo o la vida de su familia, por temas de amenaza como lo son pertenecer a algún grupo político, temas de género o diversas situaciones del país. Las causas de la migración son diversas. Las más comunes son la falta de oportunidades y la pobreza de un país. Pero también existe la migración por educación, que es cuando alumnos buscan acudir a universidades fuera de su país de origen para mejores oportunidades. También está la presión ejercida por los padres. Esa es otra de las razones de la migración infantil. La migración también puede ser una manera de que los niños mejoren su posición en el seno familiar. Por ejemplo, un hijo varón que no es el mayor de una familia rural de agrícolas con muchos hijos quizás no tenga muchas oportunidades de mejora económica dentro de la estructura familiar y puede que considere la migración como una alternativa positiva. También está la violencia doméstica, que es otro de los factores que impulsan a los niños a dejar sus hogares y migrar a otros lugares en busca de una nueva vida. El desplazamiento interno, derivado de conflictos, catástrofes naturales, en particular entre niños separados de sus padres y no acompañados, suele forzarlos a migrar en busca de seguridad, trabajo y oportunidades. También está la migración por temas políticos y medioambientales. Pese a que la mayoría de niños migrantes se desplazan con sus familias, un muy elevado número también se desplaza de forma autónoma. Mayor parte de la migración internacional de niños no acompañados está compuesta por niños indocumentados o en situación irregular. Esta situación expone a los niños a más peligro durante el traslado y crea una dependencia de los adultos, a quienes pueden sacar provecho por su vulnerabilidad e independencia para abusar de ellos o explotarlos. La migración parental es cuando los jefes de familia se ven en la necesidad de abandonar sus comunidades para buscar nuevas y mejores condiciones de vida. Los trabajadores migrantes temporarios son invitados a laborar en determinado país durante un tiempo conciso. Los migrantes irregulares son indocumentados o ilegales, muchas ocasiones víctimas de explotación laboral debido a que el sueldo que reciben es muy bajo, tienen pésimas condiciones de trabajo, no hay medidas de seguridad dentro de su medio laboral no cuentan con vacaciones, lo que se traduce como una ausencia total de derechos laborales. La migración forzosa es un término genérico que se utiliza para describir un movimiento de personas en el que se observa la coacción, incluyendo la amenaza a la vida y su subsistencia, bien sea por causas naturales o humanas. La migración temporal, o también llamada circular o transitoria, es cuando el migrante realiza un desplazamiento recurrente y continuo desde su residencia habitual se mantiene como su comunidad de origen y solo realiza cambios estacionales y de residencia dependiendo de sus intereses y necesidades. La migración permanente hace referencia al cambio definitivo del lugar de origen de la persona que decide emigrar. Asimismo, la distancia que llega a recorrer el migrante puede ser corta, mediana o larga. La migración interna
Son movimientos dados dentro del mismo país del origen del migrante, es decir, el cambio de residencia que se da de un estado o región a otro. Esta puede ser rural, 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 urbana, urbana, rural y urbana, urbana. En la migración internacional se da el cruce de límites fronterizos. Estas líneas en algunos casos son traspasadas ilegalmente, provocado por la falta de oportunidades dentro del país de origen y por las desigualdades económicas y comerciales que existen entre los países de orbe mundial. La migración de retorno es un movimiento de personas que regresan a su país de origen o a su residencia habitual, generalmente después de haber pasado por lo menos un año en otro país. Este regreso puede ser voluntario o no. Si bien es cierto, el flujo migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos ha disminuido, pero sigue existiendo. La participación más activa en la migración continua sigue siendo de la región histórica tradicional que abarca las entidades de Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas. Este último estado, estudios realizados se han dado cuenta que de la importancia que reviste en la migración de Zacatecas hacia Estados Unidos, motivada por la conjunción de factores de índole económico, social y cultural que permiten la reproducción del flujo migratorio de su población. Desde este contexto y pese a las restricciones actuales, existen hombres y mujeres zacatecanos, muchos de ellos jefes de familia, se ven en la necesidad de abandonar sus comunidades para buscar nuevas y mejores condiciones de vida. Las esposas que se quedan asumen entonces un doble rol al interior de los hogares. Se convierten en el jefe de la familia, pero también continúan realizando las actividades propias del hogar. Otras veces tal figura recae en los abuelos, ya sean los paternos o maternos, o en los tíos, quienes asumen la responsabilidad temporal de cuidar a los nietos o sobrinos mientras que el padre ejerce la paternidad a distancia. La migración de la población mexicana hacia Estados Unidos seguirá siendo una constante entre ambos países, pues las fuerzas que la impulsan dependen sobre todo del desarrollo socioeconómico y productivo que registran. Procesos psicológicos en el proceso de migración. Los familiares, además de los reajustes socioproductivos en el hogar, sufren el desequilibrio emocional expresados en ataques repentinos de estrés, ansiedad y miedo. Los niños exteriorizan las malas actitudes en los entornos escolares, agresividad física y verbal hacia sus padres, pueden incluso generar un comportamiento antisocial, un nulo compromiso para el trabajo en la escuela, bajo rendimiento académico y baja autoestima. Las reacciones psicológicas más frecuentes y entendidas como normales dentro de este proceso son tres. A nivel cognitivo está la preocupación, pensamientos catastrofistas, dificultades de concentración y atención. A nivel emocional fisiológico tenemos la ansiedad, el miedo a la inseguridad. A nivel físico, problemas gastrointestinales o tensión muscular. A nivel comportamental está la inquietud, conductas agresivas y inhibición en la toma de decisiones. El duelo ambiguo. Bueno, el concepto del duelo ambiguo es vivir con la presencia física, pero con la ausencia psicológica de un ser querido. Y en la migración, la familia de la persona migrante sufre desesperación y angustia, ya que no tienen certeza de que sus familiares están bien, que llegaron con bien. A nivel psicológico entendemos el duelo como el proceso de adaptación y asimilación a la pérdida de un ser querido o a algo muy preciado. La pérdida se entiende como quedar privado de algo que se ha tenido, por ejemplo, amistades. Fracasar en el mantenimiento de una cosa que valoramos, por ejemplo, cuando nos roban algo. Reducir alguna sustancia o proceso cuando perdemos alguna habilidad física o destruir o arruinar algo, como por ejemplo las pérdidas causadas por la guerra. El estrés
es una respuesta fisiológica normal del organismo para hacer frente a una demanda del entorno. El estrés no es una enfermedad, sino una respuesta fisiológica útil y eficiente que únicamente puede resultar nociva en determinadas circunstancias. La ansiedad es esta preocupación, miedo intenso y excesivo y continuo ante situaciones cotidianas. La depresión es una enfermedad que se caracteriza por la tristeza persistente y por la pérdida del interés en las actividades con las que normalmente se disfrutan, así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas. Ahora, el síndrome Ulises se caracteriza por la presencia de unos determinados estresores o duelos, soledad forzada, indefensión, miedo, etc., de modo crónico y sin apoyo social. También por la aparición de un conjunto de síntomas psíquicos y somáticos que se enmarcan en el área de la salud mental. Se trataría de evitar que aquellas personas que padecen ese cuadro acaben empeorando y lleguen a padecer un trastorno mental estándar, por lo que sería conveniente la intervención de profesionales. Migrar trae pérdidas, las pérdidas implican duelos, y a los duelos hay que atravesarlos para que dejen de doler. Como hemos visto, las heridas de la migración son muy profundas y difíciles de curar. Emigrar se está convirtiendo hoy para millones de personas en un proceso que posee unos niveles de estrés tan intensos que llegan a superar las capacidades de adaptación de los seres humanos. No poder dormir, encontrarse en un lugar extraño, no sentirse comprendido o experimentar una intensa incertidumbre son sensaciones que pueden resultar difíciles de manejar por la propia persona. La pérdida se refiere a personas, lugares, todos los recuerdos que quedan atrás en la ciudad y por el camino. Lo traumático se asume a que en una guerra son muchas las situaciones en las que las personas sienten miedo y pueden ver comprometida su vida y la de los suyos. Al partir, no solo quedan atrás muchas personas, se abre un camino que lamentablemente no siempre es claro, y la visión al final del túnel se vuelve borrosa. Ahora, ¿qué son los recursos psicológicos? ¿Cuáles son? ¿Qué ocurre con esos recursos cuando alguien de la familia migra? Y las estrategias de afrontamiento. Bueno, primero, los recursos psicológicos son todos estos elementos tangibles o intangibles que ayudan a manejar diferentes situaciones de la vida. Se utilizan especialmente para enfrentar situaciones percibidas como problemáticas y generadoras de estrés. En primer lugar, es muy importante formarnos una visión general de las personas que estamos atendiendo. Este tipo de población experimentan unas circunstancias vitales y estas inciden de forma directa en el estado psicológico que presenta esta población. Para esto, un buen punto de partida puede ser suponer conocer a la persona en su globalidad, incluyendo tanto los aspectos psicológicos derivados de su migración como su funcionamiento premórbido. Sin duda, esto contribuirá a identificar y valorar los cambios y la situación actual de la persona. El profesional debe informar de los significados de los problemas por los que se queja la persona, de forma clara y sencilla. Ofrecer una explicación de las reacciones que experimenta la persona es el primer paso para que pueda comprender lo que le sucede. No restarle importancia al problema por miedo a la reacción de la persona, siendo paternalistas o sobreprotectores. Utilizar el vínculo establecido con la persona para explicarle las áreas afectadas y las posibles vías de actuación, siguiendo como premisa que para afrontar situaciones como las que han experimentado o experimentan los refugiados, antes deben ponerle cara a su malestar y comprender qué es lo que les está ocurriendo. Las orientaciones o consejos se deben plantear de forma breve, concisa, organizada, insistiendo en aclarar cualquier duda. Es muy importante informar a la persona del abordaje más aconsejado para su caso y explicar de forma pormenorizada en qué consiste, para que la persona perciba mayor sensación de control ante la nueva intervención.
preguntar sobre lo que ha comprendido de las explicaciones y mantener una actitud abierta y empática frente a las dudas o rechazos a la información planteada. Nunca intentar convencer o disuadir, sino especificar o detallar la información portada. Activar junto a la persona los recursos necesarios para iniciar un proceso de acompañamiento en el proceso de transición. Realizar un seguimiento periódico, telefónico o presencial del curso de la nueva intervención, los logros conseguidos, cómo se siente la persona y cómo se encuentran las diversas áreas de su vida. Los migrantes, al pasar por tanta ansiedad y estrés, tienen enfermedades físicas como lo son el vacío en el estómago, sensación de opresión en el pecho, la hipersensibilidad al ruido, tener una constante sensación de desesperación, sentir que les falta el aire o debilidad muscular, cansancio extremo. Todo estos últimos derivado de la ansiedad. Estos síntomas físicos pueden ser muy complejos a largo tiempo y les puede llegar a causar la muerte. Bien, ahora, ¿qué es una red de apoyo social y su importancia en la migración? Bueno, las redes de apoyo social son el conjunto de relaciones que integran a una persona en su entorno social o con personas con las que establecen vínculos solidarios y de comunicación para resolver necesidades específicas. Para los migrantes esto es muy importante, tener estos vínculos que les ayuda a tener seguridad al transcurso de su camino. Estos vínculos se van en 4 partes. En el lado emocional está la provisión de empatía, cuidado, confianza y amor. Instrumental es la provisión de ayuda tangible y de servicios, como lo son la atención psicológica y de salud. El apreciativo es la que proporciona alabanza y validación, mientras que el informativo es la provisión de consejo, información y conocimiento. ¿Cuáles son las habilidades del psicólogo que utiliza en la atención del migrante y refugiados? La escucha activa se considera la habilidad principal en la alianza terapéutica. Conlleva que atendamos a los mensajes que escribimos, que sepamos discernir lo importante y que elaboremos respuesta de escucha respecto a ese mensaje. La empatía supone nuestra capacidad de entender al paciente en su contexto, así como transmitirle esa comprensión. La empatía puede demostrarse a través de la propia escucha activa, haciendo preguntas que pretendan clarificar utilizando paráfrasis o el empleo del reflejo. La aceptación incondicional requiere, a través del compromiso con el paciente, mostrar esfuerzos por comprenderlo y mantener una actitud no valorativa y libre de juicio. En general, en cualquier contexto, el psicólogo debe de tratar a todas las personas con equidad, con dignidad y respeto, y apoyar la autosuficiencia. Se les debe consultar y tomar decisiones con ellos, para poder identificar sus necesidades y sus capacidades. Es de suma importancia monitorear y gestionar el bienestar personal. En los adultos, las áreas de evaluar son la exploración inicial, cuestiones previas a la migración, apoyo social, psicopatología o funcionamiento previo, recursos de afrontamiento personal, funcionamiento diario y reacciones adversas o limitantes. Al igual que en los adultos, debemos tener una visión amplia del niño, por lo que se deberán atender en los mismos aspectos, prestando especialmente énfasis en el ámbito familiar. ¿Qué estrategias de intervención se utilizan con el migrante y el refugiado? Si se solicita a los ayuntamientos que acojan en su comunidad a los refugiados, la ciudad podría convertirse en un refugio seguro para las personas que huyen de la guerra y la violencia generalizada. También denunciar a los que emitan comunicados que alientan el odio a los refugiados, inmigrantes o musulmanes. Asimismo, denunciar a aquellos partidos políticos que tratan de sabotear el reasentamiento de refugiados en los países receptores. También el acoger recién llegados en las comunidades, apoyándolos en su proceso de integración a una nueva sociedad. Celebrar la diversidad cultural, entendiéndola como una riqueza en los barrios,
fomentar actividades en donde haya intercambio cultural entre los vecinos, especialmente de carácter lúdico. También el revisar y reflexionar sobre las propias ideas relacionadas con las migraciones y la llegada de refugiados a nuestra sociedad y nuestras comunidades. Obtener información fiable sobre la migración y compararla con diferentes medios. Tenemos que informarnos sobre el tema. Existen diversas instituciones para ayudar a los migrantes y a los refugiados. Hay instituciones públicas como lo son la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar. Esta ayuda a los refugiados a tramitar su FM3, el cual es un documento para no inmigrantes. También está el Instituto Nacional de Migración y existen en el país diferentes albergues, comedores comunitarios y organizaciones sociales, como es la Organización Sin Fronteras y el programa Casa Refugiados, el Instituto de Mujeres en la Migración. Estas instituciones son muy importantes, ya que ayudan a la persona refugiada y a los migrantes a que puedan moverse libremente en el territorio y tengan derecho a una educación, al trabajo, a la salud y sobre todo a que el migrante pueda sentirse seguro y protegido en nuestro país.